Técnicas de la investigación documental. Fundamentos de la investigación fundamental. La investigación fundamental, también conocida como investigación básica o pura, se basa en la búsqueda de información para el desarrollo científico y tecnológico. Sus fundamentos son: objetivo, ampliar al conocimiento científico en general, sin objetivos específicos. Marco teórico, se origina y permanece en un marco teórico. Resultados, se publican y comparten ampliamente en la comunidad de investigación. Restricciones, no se aceptan restricciones por razones de propiedad o de seguridad nacional. La investigación fundamental se diferencia de la investigación aplicada, que tiene como objetivo desarrollar conocimientos para resolver problemas y educar al público. Los fundamentos de una investigación son las acciones que buscan respuestas a preguntas para las que no se tiene una respuesta. Los fundamentos teóricos de un proyecto o investigación son el conjunto de documentación y reflexión previa que los investigadores han recopilado y analizado. El plagio y los derechos de autor. Plagio. El plagio se considera una mala práctica y una forma de engaño que compromete la integridad y la honestidad académica. En el ámbito académico, es necesario mencionar las fuentes utilizadas para realizar un trabajo, ya sea en forma de texto, imágenes, gráficos, videos o cualquier otro tipo de información. El plagio puede incluir: copiar y pegar información sin especificar la fuente. Presentar una idea o obra ya existente como propia. Suplantar al autor verdadero. Trampas en exámenes o tareas. Robo del trabajo de otro alumno. Falsificación de datos. En México, el artículo 427 del Código Penal Federal establece que se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3.000 días de multa a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre. Derechos de autor. Los derechos de autor son los derechos que se otorgan a los creadores de obras literarias, artísticas, musicales, fotográficas y audiovisuales. Estos derechos les permiten al autor usar su obra de manera exclusiva, con algunas excepciones. La protección por derecho de autor se obtiene de manera automática al crear una obra, sin necesidad de realizar ningún trámite oficial. Los derechos de autor tienen una vigencia de toda la vida del autor y hasta 70 años después de su muerte. En México, para registrar los derechos de autor se debe llenar el formato de solicitud de registro. Pagar los derechos por el trámite. Presentar la solicitud, el comprobante de pago y 2 ejemplares originales de la obra ante el Registro Público de Obra del Instituto Nacional de Derechos de Autor, INDAUTOR. La Ley Federal del Derecho de Autor establece que, si una obra se crea en el marco de una relación laboral, los derechos patrimoniales se dividen a partes iguales entre el patrón y el trabajador. Las fichas como técnicas de investigación documental y su procesamiento. Las fichas son una técnica de investigación documental que se utilizan para recopilar datos principales de un tema a estudiar. Pueden ser hojas de papel o documentos informáticos y pueden tener diferentes nombres y formas, dependiendo de las necesidades. Las fichas pueden ser de 2 tipos. Fichas bibliográficas de referencia. Recogen la descripción bibliográfica de las obras consultadas. Fichas de contenido. Se utilizan para anotar el contenido de los trabajos leídos. Algunas clasificaciones de fichas de trabajo son: textual, de resumen, de comentario personal, mixta, de referencia cruzada. La investigación documental se realiza a través de la consulta de documentos como libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, entre otros. Bibliografía. Las técnicas de investigación documental bibliográfica son métodos utilizados para localizar, seleccionar, analizar y sintetizar información de fuentes documentales y bibliográficas. Este tipo de investigación es de fácil accesibilidad, puesto que la información se encuentra contenida en libros, tesis y tesinas, las cuales se pueden consultar temas específicos. Una característica de este tipo de investigación es que la información puede ser consultada a través de su índice o contenido, seleccionando los temas de interés e importancia para la investigación. Nombre del autor. Nombre de la obra. Editorial. País. Año. Página o páginas consultadas. Hemerográfica. La investigación hemerográfica consiste en buscar conceptos, teorías y criterios en publicaciones impresas como libros, revistas y periódicos en una hemeroteca. Requiere determinar el tema y proporcionar referencias completas para evitar ambigüedades. Cuando nos referimos a este tipo de investigación se hace alusión a la búsqueda de información en apartados o artículos de revistas y o periódicos, los cuales pueden contener temas generales hasta específicos que tengan relación a la misma investigación. Por ello, muchas personas pueden optar por una suscripción a alguna editorial o periódico a fin de poder contar con una fuente confiable de información. De igual forma que la investigación documental bibliográfica, es importante que realices fichas hemerográficas, las cuales deberán de contener los siguientes datos: nombre del artículo, nombre del autor, nombre del periódico o revista, nombre del director del documento, número de revista, año, país, sección, página o páginas consultadas. Algunas de las fuentes hemerográficas más comunes son: periódicos, revistas, noticieros, reportajes, videográfica o filmográfica,
La investigación documental videográfica o filmográfica se enfoca en el análisis de documentos audiovisuales, como películas, documentales, videos y programas de televisión. Este tipo se basa también en la recuperación de la información a través de medios electrónicos. La única diferencia es que no son solo aquellos que se pueden escuchar, sino también de aquellos que se complementan con imágenes, como lo son los videos, televisión, archivos electrónicos, videoconferencias y demás material que puede encontrarse en Internet. Para este caso, el registro de este tipo material puede ser mediante grabaciones en video y mediante fichas videográficas, las cuales deberán contener los siguientes datos: nombre del programa, nombre del tema abordado, nombre del conductor del programa, número de canal donde se transmitió, fecha, hora de inicio y término de la transmisión, país. Algunas de las fuentes videográficas más comunes son películas, documentales, programas de televisión, videos en línea, ficha audiográfica, material sonoro. Esta se elabora para registrar los datos correspondientes a radioprogramas o para cualquier otro material sonoro con contenido para los fines de la investigación. Los datos que se lleva son los siguientes: nombre del productor, nombre del programa subrayado, nombre del locutor, tipo de programa, estación radiofónica, frecuencia de transmisión, lugar de transmisión, lugar de emisión, fecha de transmisión, duración, ficha iconográfica. Es una metodología de análisis e interpretación de imágenes, símbolos y representaciones visuales. Esta técnica es fundamental en campos como la historia del arte, historia cultural, la arqueología, entre otros. Para comprender el significado y el contexto de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, este tipo de ficha es más utilizado para investigaciones antropológicas, debido a que se basa en la observación de y obtención de información de monumentos, códices, etc., es decir, se utilizan y analizan aquellos vestigios del pasado que contemplan la historia de los grupos sociales. Para poder realizar este tipo de material, el registro debe contener los siguientes datos: características del documento, lugar de origen, periodo al que representa, fecha. La técnica del documento iconográfica es una herramienta invaluable para comprender el significado y el contexto de las representaciones visuales y simbólicas en diversos campos del estudio. Su enfoque interdisciplinario y su capacidad para desentrañar los múltiples estratos de significado presentes en las imágenes la convierten en una metodología esencial para la investigación académica. Ficha de trabajo. Es un documento que reúne la información relevante sobre un tema. Es útil para realizar un trabajo de investigación, una monografía, un ensayo, etc. ¿Cómo se hace una ficha de trabajo? Seleccionar el material del cual se obtendrá la información. Ubicar las ideas centrales del texto. Finalmente, seleccionar el tipo de ficha que se realizará. Tipo de fichas de trabajo. De cita textual. Contiene la transcripción literal de un texto. De paráfrasis. Contiene la interpretación del texto consultado. De resumen. Contiene la versión abreviada del texto consultado. De comentario. Contiene la opinión del investigador con respecto a las ideas del autor. Mixta. Contiene tanto una cita textual como un comentario. Textual. Es el acto de transformar la información extraída a diversas fuentes, libros, artículos, páginas web, etc., en un formato conciso y estructurado listo para ser utilizado en tu investigación. Este proceso implica selección, resumen, parafraseo, cita textual, paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis en las fichas de investigación? La paráfrasis consiste en expresar las ideas de un texto original utilizando tus propias palabras, manteniendo el mismo sentido. En el contexto de las fichas. ¿Cómo realizar una buena paráfrasis en una ficha? Lee atentamente el texto original. Identifica las ideas principales. Utiliza sinónimos y expresiones diferentes. Cambia la estructura de la oración. Verifica la precisión. Resumen. Una ficha de resumen es un instrumento que te permite condensar las ideas principales de un texto en un espacio reducido. Es como crear un mini resumen de un artículo, libro o cualquier otra fuente de información. ¿Cómo elaborar una ficha de resumen? Lee atentamente el texto. Identifica las ideas principales. Redacta el resumen. Cita la fuente. Comentario. Un comentario en una investigación es una reflexión personal que se basa en una investigación exhaustiva de un tema. Se trata de una crítica escrita que confronta los conocimientos adquiridos sobre un tema con una sentencia. Para realizar un comentario en una investigación se requiere citar suficientes argumentos de referencia. Algunas técnicas de investigación son encuestas, entrevistas, observación, análisis de redes sociales, análisis de texto, experimentos, focus group, estudios longitudinales, síntesis. La síntesis es una técnica de estudio y de investigación que consiste en resumir y analizar las ideas principales de un tema o texto. En el estudio, la síntesis ayuda a comprender y aprender el contenido y a evitar perder tiempo en lectura que no aportan. Implica aclarar la estructura del tema, jerarquizar las ideas, reducir la extensión del texto. En la investigación, la síntesis es un análisis que implica comparar y contrastar, clasificar y dividir. Consiste en combinar dos o más fuentes y buscar temas de cada una. En el ámbito académico, la síntesis es un escrito que resume los conceptos o ideas principales de un texto o tema. Se puede hacer síntesis de libros, artículos científicos, películas, entre otros. La palabra síntesis proviene del vocablo griego síntesis, que quiere decir arreglo o composición. Electrónica. La investigación documental electrónica es la búsqueda de información a través de fuentes de información electrónicas. La documentación electrónica se refiere a los materiales que se encuentran en Internet, como artículos, libros, revistas especializadas, entre otros, que se publican en formato digital. La investigación documental es una técnica cualitativa que se encarga de recopilar, seleccionar y analizar información a partir de documentos escritos, electrónicos, bibliográficos, hemerográficos o archivísticos.
Investigación documental. La investigación documental es un método de investigación que consiste en la recopilación, análisis y evaluación de información a partir de fuentes documentales, como libros, artículos, informes, archivos y otros registros escritos. Su objetivo es obtener datos relevantes sobre un tema específico, permitiendo la comprensión y el desarrollo de argumentos o conclusiones basadas en evidencia ya existente, sin la necesidad de realizar experimentos o trabajo de campo. Es común en diversas disciplinas, incluyendo ciencias sociales, humanidades y estudios históricos. En la investigación documental, los productos más comunes son el informe y el ensayo, cada uno con características y propósitos distintos. Informe. Definición. Un informe es un documento que presenta de manera estructurada y objetiva los resultados de una investigación. Características. Estructura clara. Suele incluir secciones como introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Objetividad. Se enfoca en presentar datos y hallazgos sin opiniones personales. Documentación. Incluye citas y referencias de las fuentes utilizadas. Propósito. Informar a un público específico sobre los resultados de una investigación y ofrecer recomendaciones basadas en estos. Ensayo. Un ensayo es un texto argumentativo que refleja la opinión del autor sobre un tema específico, basado en la investigación documental. Características. Estructura flexible. Aunque suele tener introducción, desarrollo y conclusión, su forma es más libre. Subjetividad. Permite al autor expresar su punto de vista, analizando e interpretando la información. Citación. Incluye referencias a fuentes, pero el enfoque es más interpretativo que meramente informativo. Propósito. Persuadir al lector sobre un argumento o idea, fomentando la reflexión y el análisis crítico. Monografía. La monografía es un trabajo académico que profundiza en un tema específico. Cisneros Estupiñán la describe como un texto estructurado y argumentativo, mientras que Morales la define como un informe que organiza y analiza información de diversas fuentes. Espinosa y Rincón destacan que puede tener diferentes enfoques, como monografías de compilación, investigación o análisis experiencial, todas con una estructura formal que incluye introducción, desarrollo y conclusiones. Tesina. La tesina es un trabajo similar a la tesis, pero más breve y menos complejo. Se utiliza en estudios de pregrado y no requiere una investigación original como la tesis. Suele centrarse en la revisión crítica de literatura o en el análisis de un problema concreto. Tesis. La tesis es un trabajo de investigación extenso que busca responder a una pregunta o hipótesis. Su elaboración incluye la elección de un tema relevante, revisión de la literatura, formulación de una hipótesis y diseño de una metodología de investigación. La tesis no solo permite al estudiante profundizar en un área de interés, sino que también contribuye al conocimiento académico. A través de su realización, se desarrollan habilidades como el pensamiento crítico y la argumentación lógica y puede ser un paso fundamental en la carrera profesional o académica del estudiante. Muchas gracias.